Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en este día y vamos a continuar con este programa que hemos llamado Descubriendo el legado de Bill Dross. Hoy del libro de Bill Dross vamos a leer el capítulo 19 para continuar con esta serie de videos hasta terminar el libro. Recordándoles a todos los hermanos que nos están viendo que en este libro, en esta edición, están los dos libros. Muchos en los comentarios dicen que mi pastor leyó ese libro, alguien me lo prestó, yo los tenía, pero los perdí y eran dos tomos. Pues déjeme decirle que aquí están incluidos los dos tomos de la biografía que se ha recogido de Bill Dross. Esto es basado en los cassettes donde sacaron pues todas esas grabaciones de Mike y Lorna Witeska. Listo, entonces, si alguno quiere adquirirlo, con la librería Cristianos o Lectores Cristianos puede obtener una copia. Ellos hacen envíos a todo el país. Ya si nos escriben de otro país, pues tendrían que comunicarse con ella para ver qué opción tienen. ¿Listo? Entonces vamos al capítulo 19 que por título tiene Apertura en el Ecuador. Ocurrió una cosa extraña. Un día, en una montaña remota, una anciana que apenas había salido del distrito en que vivía, recibió el Espíritu Santo y dijo repetidamente en perfecto inglés, Málaga necesita el Evangelio. Málaga necesita el Evangelio. En la creencia de que Dios le estaba dirigiendo, consultaron un mapa. El único lugar que pudieron hallar, llamado Málaga, estaba situado en la costa y se dirigieron a él. Celebraron reuniones allí durante unos días, pero no sucedió nada, ni parecía que iba a suceder, por lo que dejaron el lugar decepcionados, pues la anciana había hablado muy claramente. Sin embargo, pronto olvidaron el asunto, ya que había distintos y numerosos lugares en que ministrar. Habían pasado unas 8 o 10 semanas desde la huida a la luz de la luna de la gente de la montaña y Bill apenas se había repuesto del viaje a Neiva, cuando llegó una carta de Santo Domingo de los Colorados en el Ecuador. Alguien de La Morena había ido allá y como era habitual había empezado a dar testimonio con fervor. Había conseguido que cierto número entrara en convicción del pecado para arrepentirse, ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. ¿Estaba Bill dispuesto a ministrar para ellos? Bill consideró que debía ir, pero tenía muy poco dinero. Decidió finalmente ir por fe y cargó su equipaje en la camioneta para el viaje hacia el sur. Ecuador, la tierra del Ecuador. Había sido anteriormente un territorio inca. El jefe inca, Tupac Yupanqui, había invadido el Ecuador desde el sur en 1470, subyugando las tribus locales para formar el reino de Quito, la fortaleza norte del imperio. Su sucesor, en la mejor tradición europea, terminó la obra casándose con una princesa india ecuatoriana. La progenie de este matrimonio fue el famoso pero desgraciado emperador dios Atahualpa, que reinó a lo largo de 3000 millas de territorio andino, en una historia más emocionante que Otelo. El anciano Pizarro, antiguo porquero, se confrontó con el rey Dios en el cenit de su poder, en el cenit de su poder, le aprisionó y exigió un rescate de rey para soltarlo. Consiguió el rescate, pero Atahualpa murió en sus manos. Una historia más sangrienta que Macbeth, y el imperio se tambaleó. Siguieron 300 años de control español estricto, quebrantado por Bolívar en 1822. Bolívar formó la Gran Colombia, que también se dividió a los 8 años, dejando al Ecuador como la parte más pequeña y más al sur de las tres en que se dividió. Durante los primeros 100 años de su independencia hubo unas 40 juntas, presidentes o dictadores que gobernaron y desgobernaron el país. Incluso este periodo fue pacífico comparado con los años 1925 a 1948, cuando hubo sucesivamente 22 jefes de Estado, los cuales uno tras otro tuvieron que abandonar Quito. Las cosas se han calmado a partir de entonces. Bill emprendió el camino hacia Santo Domingo de los Colorados, un pueblo a unas 50 millas al oeste de Quito, donde todavía sobreviven los indios colorados con su pasta colorada y su pelo cortado en forma de escudilla en las selvas ecuatoriales. Tenía la intención de estar ausente durante un par de semanas. El viaje a través del territorio andino se hizo sin incidentes hasta que cruzó la frontera, cerca del nido de contrabandistas de Ipiales un poco al sur. Después de la primera ciudad del Ecuador,
Tulcán viene la cadena, una carretera que se va empinando por las montañas y es más estrecha y tortuosa que las acostumbradas incluso en estos territorios llenos de precipicios. En estas zonas el tráfico se hacía en forma de convoyes, cerrándose la carretera con una cadena hasta que ha pasado todo el tráfico de una dirección en cierto trayecto. Sin embargo, la carretera era larga y el sistema tenía muchos fallos. En la cumbre de esta cadena había un pueblo pequeño, Los Ángeles. Muchos habían tenido su primer encuentro con los ángeles del cielo antes de llegar a la cumbre. La cadena estaba puesta cuando llegó Bill y se estaba formando una cola, esperando, pero como el suyo era el único coche pequeño, le hicieron pasar al frente. Después de una hora en que fue pasando el tráfico y cuando pareció que el último rezagado ya había pasado, dejaron caer la cadena. Bill avanzó por las formidables laderas cubiertas de bosque, en tanto que los altos Andes se veían más allá, mirándole con desprecio. No había avanzado mucho cuando a través del follaje notó un camión que a toda velocidad se dirigía hacia él en una curva. La carretera era demasiado estrecha para pasar, y todo lo que pudo hacer fue frenar a fondo. El camión no pudo parar a tiempo, sin embargo, y arremetió contra su vehículo. El radiador de su camioneta empezó a perder agua, pero aparte de esto, el daño quedaba limitado a unas pocas abolladuras en la carrocería. El conductor del camión le ofreció toda clase de excusas, explicando que no había podido seguir el paso de los otros en la cola. Son cosas que pasan, señor. Y se encogió de hombros a estilo español. Sin dinero para hacer reparaciones, Bill tuvo que hacer frecuentes paradas para rellenar el radiador. Y era ya tarde cuando llegó a la capital del Ecuador, a 3.000 metros de altura. Aún a mayor altura, 3.000 metros más alto que Quito, podía verse el Cotopaxi, un volcán cubierto de nieve que brillaba bajo la magnífica luz de la luna. Después de contemplar la hermosura de la ciudad, buscó y halló un hotel barato. Escribió una carta a Ruth pidiéndole que le enviara el correo allí y se retiró a descansar. A la mañana siguiente se fue a Santo Domingo, un poco preocupado, no solo porque no tenía dinero para alquilar una sala para predicar, sino que no lo tenía ni aún para comer. Bill decidió que ayunaría durante la quincena, a menos que ocurriera algo especial, y al llegar al pueblo se fue a un hotel, el de aspecto decente más barato que encontró. Los hermanos de allí no le esperaban. No había escrito porque la carta habría llegado después de llegar él, y Bill tuvo la agradable sorpresa de oír una exclamación a través de la ventana de la camioneta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Era algún colombiano que había reconocido su vehículo. Le recibieron con entusiasmo y cuando supo que ellos ya habían alquilado una sala para iglesia en la que cabían más de 100 personas, sintió un gran alivio. A pesar de la oposición y los disturbios, acudió un buen número de ecuatorianos a los cultos y se quedaron hasta el final. No ocurrieron cosas importantes, de modo que después del culto Bill se fue al hotel y se echó sobre la cama agotado. Agotado o no, la cama hecha de planchas de madera parecía dura en exceso. Así que todavía estaba despierto cuando oyó pasos precipitados delante de su puerta. A los pasos siguieron varios golpes dados con los nudillos y la orden «Abra». ¿Quién es?, inquirió Bill un poco sobresaltado. Es la policía, queremos hablar con usted. Bill se puso rápidamente los pantalones sobre el pijama y abrió la puerta. Al instante le arrestaron por alteración del orden público y camino de la cárcel trataron, además de acusarle de un montón de cosas distintas, le echaron en la celda común. Pero los otros presos parecía que tenían idea de quién era, por lo que se apartaron de él como de la peste. Dejándole Dejándole solo en un rincón, la cama era más cómoda que la del hotel. Sin embargo, por lo que después de un rato se quedó dormido. Al día siguiente, por la mañana, le llevaron al juzgado debidamente esposado, así como en Neiva. El cura estaba presente para colaborar en los procedimientos. Lo mismo el resto de los presentes, casi todo el pueblo. La gente no había podido entrar en la sala, asomaban la cabeza por las aberturas. En la sala todo el mundo se encaramaba en lo que podía para verlo todo mejor. Si se le hubiera acusado de alta traición, no se habría armado mayor revuelo. Bill permaneció filosófico, en un sentido espiritual, en calma y control, sabiendo que Dios había prometido sabiduría para los que se encontraban en situaciones semejantes. El juez acusó a Bill de alterar el orden público y le preguntó por qué estaba allí.
He notado que solo tiene un visado de turista, añadió. Señor juez, el ser turista no significa que no seas cristiano, y un cristiano da automáticamente testimonio de Cristo, no importa el lugar en que se encuentra. Veo en el pasaporte que solo le quedan unos pocos días de estancia en este país, prosiguió el juez. ¿Sabe usted que está prohibido el predicar? No, señor. En este país es necesario tener un permiso especial, una licencia, antes de poder predicar. Bueno, puedo decirle, señor juez, que yo tengo, dijo él tranquilo. Mire, no está en en su pasaporte, le atajó el juez. Claro, no está. No tiene por qué estar en mi pasaporte. Si usted tiene un permiso para predicar, ¿tiene inconveniente en presentármelo? Con mucho gusto, contestó Bill, y sacándose el Nuevo Testamento del bolsillo, leyó en Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y entregó el Nuevo Testamento al juez, el cual lo miró con curiosidad. Señor juez, quisiera hacerle una pregunta. Ahora estamos en el Ecuador, ¿no es cierto? Sí, replicó el juez. ¿Puede decidir si usted considera como yo que el Ecuador es parte del mundo? Naturalmente, dijo el juez. ¿Son estas personas aquí parte de este toda criatura? Como yo entiendo, naturalmente. Pues bien, señor juez, esta es mi licencia para predicar. Jesús me la dio, y si no está en mi pasaporte, esto no altera el hecho. Tengo libertad y permiso del Dios del cielo para anunciar su reino donde quiera que vaya. ¿No lo cree usted así? Después de todo, ¿qué cree usted que es el Evangelio? El juez dio muestras de sentirse incómodo. Oiga, no se le ha hecho presentar aquí para que me predique, replicó desabrido. Después de una corta pausa, sin embargo, añadió, le doy libertad para que pueda marcharse. Bill le dio gracias y se fue otra vez al hotel. A partir de entonces las reuniones estuvieron llenas a rebosar y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos en forma poderosa, en tanto que las monjas y curas procuraban sin éxito disuadir a la gente de que entrara. La misma noche en que Bill fue puesto en libertad, un joven recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas, el primero de muchos que siguieron luego. Una vez más estaba echado en su dura cama cuando oyó pasos y unos golpecitos con los nudillos en la puerta. Se levantó y con la lámpara de bolsillo fue a abrir la puerta. Al dirigirle la luz a la cara, vio a varias personas que eran distintas de los de la vez anterior. Oiga, le dijo uno de ellos, nosotros somos amigos suyos. Hemos venido para decirle que no tiene que hacerle ningún caso al juez, al alcalde, a la policía o a los curas, porque por cada uno que hay aquí contra usted, hay 10 que está en favor suyo, así que siga predicando. Bill les dio las gracias y ellos le invitaron a ir a un restaurante donde bebieron café y tuvieron una larga plática sobre las cosas de Dios. En el grupo había el antiguo alcalde, el antiguo jefe de policía y algunos médicos. Les dijo que tenía intención de celebrar bautismos al día siguiente por la mañana y uno se ofreció para llevar a la gente con su camión. A las 6 de la mañana estaban 32 personas dentro del camión para ser bautizados en el río en el nombre de Jesús. Fue el primer bautismo por inmersión que se celebraba allí y el Espíritu se derramó sobre ellos. Había un ejército espiritual ecuatoriano. Al regresar al hotel, Bill fue recibido por el jefe de policía. Tengo un telegrama de las autoridades de Quito, ordenándole que vaya allá para presentarse ante ellos. Bill contestó que iría a verlos. Antes de partir, fue a visitarle el juez para hablar con él, ya que se había esparcido el rumor de que tenía intención de celebrar bautismos. Usted no bautiza conforme a la Iglesia Católica. Tengo órdenes de prohibirle que bautice a nadie. Muchas gracias, replicó Bill, pero ahora ya es demasiado tarde para comunicármelo, porque esta mañana ya he bautizado a 32 en el nombre de Jesús en el río. El tiempo de su estancia en la ciudad se estaba terminando. Tenía que marcharse a primera horas de la tarde. Incluso ya le habían comprado un billete en el autobús. Tal era el deseo que tenían todos de librarse de él, pero en vez de ir en autobús, viajó en su propia camioneta hasta Quito, añadiendo agua cada 2 o 3 kilómetros. En Quito volvió al hotel en que se había alojado previamente. No había correo para él. Quito tiene 4 estaciones: la mañana la primavera, el mediodía el verano, la tarde el otoño y la noche el invierno. No tenía ni un céntimo para tomar un café, pero hizo tratos con un individuo para venderle al día siguiente las ruedas de recambio de la camioneta, y se fue a la cama sin quitarse la ropa para no pasar frío. Al día siguiente,
Bendito Dios. Al día siguiente, por la mañana, fue al ministerio para hablar con el individuo indicado en el telegrama. Nadie conocía a esta persona ni tenía la menor idea de quién era. El telegrama resultó ser falso. No había motivo alguno para que fuera a Quito. Al regresar al hotel, el anciano recepcionista le saludó. Hay una carta para usted. Era de Ruth. Todo iba bien. Y a él le iban igualmente bien las cosas. Le esperaba pronto, y los demás también le esperaban. Bien, haré todo lo posible para regresar, pensó Bill. En la de su esposa había incluido una carta de un antiguo alumno de escuela dominical. El correo le había llegado o le había llevado retraso. Ruth comentó que ella no creía que fuera importante, por ello no lo había abierto. En su prisa por encontrar al hombre de las ruedas, metió la otra carta en el bolsillo sin leerla. El otro no se presentó a la hora prevista, así que Bill se sentó al sol y abrió la carta de su antiguo amigo. Se quedó sorprendido y complacido cuando del sobre sacó un billete de $50, una suma enorme en el Ecuador en aquel entonces, de modo que ahora se consideraba un millonario. Las ideas que tenía de vender las ruedas para sacar dinero se evaporaron y se fue a un restaurante a llenar el estómago hambriento con un buen filete de ternera, dando gracias y alabanzas al Señor. El antiguo alumno de escuela dominical había prometido, según le escribía, que le enviaría su primer salario semanal cuando empezara a trabajar. La remesa había sido el cumplimiento de una promesa, por correo muy lento, pero a tiempo. En un pueblo, camino a casa, tuvo que dormir en la camioneta porque nadie quería alojar a un protestante. A pesar de todo, se sentía con buen ánimo, porque Dios estaba obrando en su vida. Había podido mandar arreglar la camioneta, había tenido dinero para comer y ahora esperaba volver a ver a Ruth y a los niños. Bendito Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad que qué poderosos testimonios? Listo, mis hermanos, ese fue el capítulo número 19. El próximo viernes estaré leyendo el capítulo 20, si es la voluntad de Dios, que por título tiene El Terrible. Es un capítulo muy, muy hermoso, ¿listo? Entonces, hasta la próxima, mis amados hermanos. No olviden, si pasa por aquí, suscríbase al canal, dele me gusta, comparta el video, comente qué le pareció el testimonio. Así nos ayuda a que el canal crezca y que el algoritmo de YouTube pueda mostrarnos a demás personas que conozcan la historia de un hombre de Dios como lo fue Bildros, que fue un enviado de Dios a predicar el Evangelio. Así que mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga poderosamente.